Las noticias y como cada jueves debate entre mujeres, representantes de partidos políticos, legisladoras. Agradezco muchísimo que nos acompañe Xóchitl Zagal, diputada federal por Morena de Cuautitlán Izcalli del Estado de México. Bienvenida. Sí. ¿Cómo estás, Xóchitl? Muchas gracias, pues desveladísima, pero muy contenta, muy orgullosa de lo que se logró el día de hoy y pues aquí a la orden para informar a la gente. De ese tema vamos a hablar hoy, de la ley de aguas. Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien, también un poco cansada, pero feliz de estar acá como cada jueves. Eres muy joven todavía para cansarte, y más jornadas maratónicas te esperan, igual que tú, Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Bienvenida, Sofía, ¿cómo te va? Muchas gracias, Juan, muy contenta de estar aquí como cada jueves, muchas gracias. Comenzamos contigo, si te parece, Sofía Carvajal. La ley de aguas, sería muy extraño que el PRI estuviera de acuerdo en ella. No, pues por supuesto que no estamos nada de acuerdo. De origen primero, porque nunca hubo la consulta que se debió haber hecho a los pueblos indígenas y que está establecida en el artículo 2, en el apartado A, fracción 13 de la Constitución. O sea, de entrada, como Morena bien lo hace siempre, se salta la ley por donde quiere. Es un afán, me parece triste porque todavía que los campesinos están manifestando en las calles, cerrando vías, cerrando puentes. ¿Cómo se manifiesta la gente para decir que eso les afecta? ¿Cómo el campo, además que es un sector primario súper vulnerable en el país y en todos los países, el campo es lo más vulnerable que hay? ¿Cómo es posible que no haya esa apertura para el diálogo y para escucharlo siquiera? En cambio, sí hubo una prisa por sacarla rápido, por no escuchar a nadie. Tenemos un afán de concentración de poder, esa es nuestra lectura, es un afán de concentración de poder, es un afán de discrecionalidad, y con la discrecionalidad siempre viene la corrupción. Entonces, este tema es... Los productores buscaban no al abuso, no a la discrecionalidad, que no haya un mínimo de lugar a dudas o a interpretaciones, y sin embargo Morena lo hizo otra vez con sus números, con su supermayoría, aplastando al sector primario, ignorando la demanda popular de que esto 30. No sucediera así, y es un ejemplo de cómo el campo va a ser el lugar en donde va a venir el primer problema social, que ya hay muchos, pero un gran problema social va a venir en el campo, porque además el crimen organizado obviamente va a aprovechar esta oportunidad para poder cobrar todo lo que tenga que ver con el agua, al igual que los gobiernos locales y el federal. Gracias, Sofía Carvajal del PRI. Vamos contigo, Itzel Arellano, nada más. Quiero hacerles unas observaciones a la mesa en general. Decía Sofía Carvajal, en contra del mandato popular, esta ley nacional de aguas o ley general de aguas se anunció desde la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que yo diría que es mandato popular, porque la gente que votó sabía que se iba a implementar esta iniciativa de ley. 2, hablas de los campesinos que se han mostrado en contra, y sí hay rechazo. Sí hay rechazo a esta ley general de aguas, y se da sobre todo en la zona norte del país, en estados como Chihuahua, también en Aguascalientes, hubo algunas en Michoacán y algunas en Veracruz, pero principalmente en el norte de la República, por parte, son 33 estados, por parte de personas que tenían o tienen concesiones de agua para utilizarse para el riego, pero es la agroindustria, no estamos hablando de pequeños campesinos que trabajan sus parcelas para vender de manera local o para su consumo propio. Y si hay acaparamiento de agua, incluso hasta una persona de Morena fue señalada de acaparamiento de agua por Ricardo Anaya del PAN, que con esta ley se acaba el acaparamiento de agua porque se utilizaba el agua en muchas ocasiones en vez de para el campo, para venderse en zonas de estrés hídrico cuando la concesión no lo permite. Municipios compraban esta agua. Y sobre las protestas, no sé si supieron que ayer hubo una protesta y un bloqueo en la carretera Puebla-Orizaba. Y esto ya está totalmente acreditado. Quien llevó a cabo este bloqueo bajo la demanda del campesino, que es legítima y debe ser atendida, es ni más ni menos que Antonio Valente Martínez Fuentes, el Toñín. ¿Lo conocen? Líder del cártel Jalisco Nueva Generación, prófugo de la justicia allá en Puebla. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no encontramos, más allá de la politiquería, Itzel Arellano, el asunto que debe ser atendido, que es la pluralidad
la democracia, el diálogo, la negociación, no hay porque más allá de la posverdad. No hay diálogo, Totalmente. no hay democracia. Vamos contigo, Itzel Arellano. Gracias, querido Juan. Pues sí, o sea, a ver, yo quiero hablar de varias cosas, varios puntos que tú tocaste. Para empezar, lo que quiero decir es que esta es una legislación que se construyó para habilitar controles y no dar ninguna solución técnica. Es una ley centralista con un diseño punitivo que va a criminalizar al campo y ahorita voy a entrar a por qué. Está técnicamente parchada, como ya bien lo dijo Sofía, es una ley que no tuvo el proceso legislativo, pues ya como es costumbre de Morena, les encanta hacer todo en fast track, ya la mandaron al Senado, son unos desaseados, no les importan los procesos legislativos, lo único que les importa es el acaparamiento del poder y una vez más lo demuestran con esta ley de aguas. Es una ley aprobada a toda prisa, sin sustento presupuestal, que además es gravísimo, le dan nuevas facultades a la Conagua y no tiene presupuesto. Entonces, de hecho, le recortaron el presupuesto este año. Entonces, bueno, el colmo, ¿no? El colmo de los sarcasmos con Morena, dándole más facultades a Conagua, que no va a poder cumplir porque le quitan presupuesto. Y además quiero señalar algo particular. El tema de la discrecionalidad que le dan a la Conagua para decidir respecto a las concesiones. Me parece que hay un discurso de Morena en el que están hablando respecto a que se acaba el acaparamiento de agua. Bueno, yo quiero empezar con que acaben con este acaparamiento de agua. El cártel del agua de Morena. Ahí les va a los que estamos en radio. La gente de Morena es dueña de más de 20 millones de metros cúbicos de agua. De verdad, 2.6 millones de metros cúbicos de agua para Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. También tenemos al bonito personaje de Alfonso Romo con 16.8 millones de metros cúbicos de agua, ex jefe de oficina y además involucrado en el caso de Véctor, ahí de desvío de recursos y otras cosas muy bonitas que le gustan a Morena. Entonces, bueno, pues si van a acabar con Ricardo los acaparadores, Monreal, que acaben. Y me faltó Ricardo Monreal. Claro. 460 metros cúbicos de pues por eso acumulación. Es entonces, ¿no? qué bonito, pero que acaben con esos acumuladores. Ahora, pero con todo, un segundo, lo único que es que ya se acabó tu tiempo, Itzel. Un segundo, para cerrar. Lo único que yo quiero decir es que el que van a acabar con el acaparamiento es un discurso, porque lo que la ley dice es que quien va a poder distribuirla es el gobierno. Sí, y aquí, claro. Aquí va hacia dónde van, mira. Vamos contigo, por favor, Andrea Gonzaga de Movimiento Ciudadano. ¿Leíste la iniciativa? Leí la iniciativa, estuve en la discusión. Y yo lo que te quiero comentar es, para Movimiento Ciudadano el tema del agua es una situación muy importante, creo que se notó en la campaña que se hizo en la Ciudad de México. Y de hecho nosotros, antes de que la presidenta enviara una iniciativa, habíamos presentado una considerando lo que se recabó con académicos, lo que se recabó en foros y tomando en cuenta varios puntos que nos lleva a la razón de voto de Movimiento Ciudadano en contra de esta iniciativa, además de lo que ya han mencionado mis compañeras. Y me quiero ir a tres cosas puntuales. Nosotros creemos que esta ley no está atendiendo la situación climática en la que estamos y que un ejemplo que es el agua que cae de la lluvia se tendría que aprovechar y con esta ley no se está garantizando el aprovechamiento. Otro ejemplo. La consulta a los pueblos que estaba mencionando Sofía. En la iniciativa que presenta Movimiento Ciudadano, se hace la propuesta de crear un consejo ciudadano para que los representantes de estas comunidades tengan un espacio donde se pueda evaluar cómo es que les está afectando esta reasignación de las concesiones, que claro que se tienen que revisar. Otro ejemplo, nosotros creemos que las personas que están contaminando el agua tienen que recibir una sanción, tienen que reparar el daño y se les tienen que quitar las concesiones. Estos son solo 3 ejemplos de las cosas que para nosotros era importante que vinieran en la iniciativa y no se vieron reflejadas. Y por último, y más a modo de reflexión, tenemos aquí una diputada y obviamente tú ya lo mencionarás, pero de este lado... Para mí esta sesión maratónica que rompe récords, lejos de ser un tema de orgullo, es un tema de vergüenza porque sucedió todo, menos el consenso y en la discusión de las partes técnicas en lo más fundamental que es el derecho al agua. Xóchitl Zagal, diputada por Morena, aquí te voy a hacer las preguntas claras y directas. Sí. ¿Esta ley general de aguas pone en riesgo que se pueda heredar un terreno y se pierda la concesión de agua? ¿Pone en riesgo que puedas venderlo, heredarlo y se pierda la concesión de agua? ¿Y redistribuye la manera de que se den las concesiones de agua para darle esa facultad al gobierno federal y no atiende de fondo el acaparamiento de agua? La respuesta es no, porque la Ley General de Aguas se refiere al artículo 4 constitucional, no a las concesiones. A la que tú te estás refiriendo es a la Ley de Aguas Nacionales y la respuesta ahí es
ordena las concesiones y esas reformas a la Ley de Aguas Nacionales son otra cosa. Por eso digo que el PRI y el PAN en particular parten de no haber leído el dictamen, porque siguieron insistiendo en que el transitorio, hasta que termine, en el transitorio que se eliminó desde hace bastantes días y que no se leyó el dictamen desde el viernes, lo tenían en sus manos y hoy ayer en la mañana todavía sostenían que el transitorio estaba. Yo les quiero decir, en MC lo puedo comprender que no han tenido oportunidad de gobernar el país, pero Jaime Rodríguez Calderón es acaparador de agua. Y en el caso del PRI, les recuerdo que Salinas de Gortari es quien propuso la LAN y está el modelo de concesiones para que haya mercado negro de agua y además está pensado en el Tratado de Libre Comercio y por eso decimos que somos máquina desalinizadora, porque le vamos a quitar a Salinas de la Ley de Aguas Nacionales para ordenar las concesiones. A ustedes no les gusta que el Estado controle porque les gusta trabajar en lo oscurito. Y a ustedes les gusta hacer leyes personalizadas. O sea, les encanta interrumpir. Yo no las interrumpí. Ustedes hacen generalidades para dedicadas a personas en específico. Que en particular, en el tema del PRI, parten de estar desinformando. Les voy a... si no se me va a respetar el tiempo, yo lo puedo comprender y voy a seguir hablando. En el caso de Guillermo Padres, es acaparador de agua. Pero además, en el caso de Duarte, no solamente acaparaba agua y acapara pozos de libre alumbramiento, lo cual es huachicol de agua, sino que además construyó una megapresa que tuvimos que destruir porque es un criminal. Ocupó las aguas nacionales para poder usarlas personalmente y controlar a los campesinos. Yo quisiera que se me restituyera el tiempo porque me están interrumpiendo a cada rato. Yo fui muy respetuosa. Sofía Carvajal, un minuto. Mira, desde la entrada, desde que no hayan hecho la consulta que ordenaba la ley, desde ahí ustedes ya entraron con el pie izquierdo. Entonces, qué bonitos los que defienden a las personas indígenas. Y dime cuántos diputados sin presupuesto al campo, tiene el PRI. Sin presupuesto al campo no pueden. Pues entonces tiene el PRI y cuándo les consultaron algo. ¿Aguas blancas o qué? No te vayas a la historia. Estamos hablando de aquí de la ley de aguas. Sí, es de Sofía, historia. Estamos haciendo historia. No te la hagas porque aquí el tema es, ustedes le quitan presupuesto al campo. Nosotros reformamos la Constitución, fíjate, ustedes lo que tienen es dos objetivos: ganar las elecciones en el 27. Pues ustedes también, pero no lo van a lograr porque solamente les queda Rubén Moreira. Van a vender. Es el único militante porque es el único que habló durante toda la sesión. Vamos contigo, Itzel Arellano del PAN. Entonces tu pregunta, me ibas a preguntar algo. Sí, pero te la voy a exponer, no te preocupes. Voy a usar mi tiempo. Contesta. En el artículo 22 de la Ley General de Aguas, solamente hicieron una reforma. Hay una parte al final del artículo en el que dice: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Y luego ellos hacen una reforma, en la que dicen: los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión, escisión, etcétera, se reasignarán de conformidad con el artículo 37 bis. Y luego vamos al artículo 37 bis, muy bonito, y dice: la autoridad del agua resolverá mediante procedimientos expeditos en un plazo que no exceda 20 días hábiles. ¿Qué significa esto? Ahí les va a caer la mentira completa. Lo que significa esto es que el gobierno de Morena va a decidir si quiere o no pasarte tu derecho de herencia. Eso está así en la ley, así lo dejaron y vienen aquí a mentir y a decir cosas que son Andrea González, leíste la ley. ¿Es cierto eso? Mira, Juan, yo lo que quiero decir es... que no se puede, que si quieres vender el terreno, lo quieres heredar, se te cancela la concesión de agua. El tema de las concesiones... Se lo estoy preguntando, por favor. El tema de las concesiones sí quedó a modo, pero yo lo que quiero decir es... el gobierno va a decir... Lo que estamos viendo, lo que vimos ahorita de la discusión Morena-PRI, me recuerda mucho a la discusión que se dio ayer de cerca de 2 horas entre Moreira y Monreal, que no cambió absolutamente nada, y hoy que se acabe el día, todavía va a haber 7 de 10 casas a las que no llega el agua de forma constante. Entre un 35 y un 40% del recurso hidráulico que se pierde en las fugas. ¿Y eso quién Niños que no sabemos... ¿Quién es el causante de pero eso? tú eres quien está gobernando ahorita y no lo está solucionando. Esta ley no lo soluciona. 30 segundos, Andrea, por favor. El derecho de agua. Voy a usar mis 30 segundos. Gracias. Yo creo que has sido muy respetuosa conmigo. Adelante. Muchas gracias. Lo que quiero decir es... esta ley no soluciona todos los problemas y seguimos perdiendo las oportunidades en la discusión en lo particular, donde debería de venir la parte técnica en pura,
pero pérdida de tiempo, desveladas inútiles y nada más seguirle fallando a la gente porque no hay propuesta y no hay tampoco una oposición. Xóchitl, ¿dónde establece claramente, porque yo sí ya lo leí, pero no estoy debatiendo, dónde establece claramente esta iniciativa que se respetan los derechos de sucesión de los terrenos a través de las concesiones de agua? En el caso de las transmisiones queda muy claro. De hecho, ustedes no participaron de la discusión, evidentemente, pero sus partidos tampoco, porque no propusieron nada. Incluso en el caso, lo que pasa es que ustedes no quieren debate. En el caso es que ustedes son bien chistosos porque dicen que no somos capaces de establecer diálogo, pero el diálogo que yo recibí con la reforma energética de Peña Nieto fue que me madrearan los granaderos. Entonces, que a mí me gasearan, me golpearan y también desaparecieran a compañeros míos estudiantes. Exacto. Y también que fueran represores tanto Calderón como Peña Nieto, como Salinas, como Fox. Todos ellos y en particular los diputados del PRI, la respuesta siempre fue: no quiero hablar contigo, tú no eres de mi partido. Nosotros abrimos 450 audiencias públicas en todo el país para que se conectaran por Zoom los que no podían viajar. Hicimos asambleas en cada estado y además hicimos las audiencias en la Cámara. Sí, está claramente en el dictamen. Ahorita te consigo el dictamen. Te voy a leer el Se nos acabó el programa. Gracias, Xóchitl. Muchas gracias, Andrea, Itzel y Sofía. Rápidamente le informo. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, señala que no existe razón para los bloqueos en los puentes de la frontera norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua, toda vez que, señala, fueron tomados en cuenta sus planteamientos con respecto a justo la ley de aguas nacionales. Con esto, le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Es diciembre, pórtese bien.